Hay lugares en el planeta donde la verdad ha sido enterrada bajo capas de silencio y hielo, y la Antártida es el mayor de ellos. Bajo su manto blanco pueden existir pistas capaces de reescribir nuestro propio origen, vestigios de mundos perdidos, tecnologías olvidadas o simplemente respuestas a preguntas que evitamos hacer. En agosto de 1946, el respetado almirante Richard Byrd, uno de los primeros aviadores en sobrevolar el Polo Norte y el Polo Sur, dirigió la Operación High Jump, la mayor expedición jamás enviada al continente helado. Fueron 13 embarcaciones, 23 aeronaves y más de 4.700 militares, movilizados pocos meses después del fin de la Segunda Guerra Mundial. Oficialmente, los objetivos eran probar equipos en el frío extremo, cartografiar áreas y entrenar tropas. Extraoficialmente, quedaron preguntas que nunca se silenciaron. ¿Por qué tanta prisa? ¿Qué exactamente buscaba o temía encontrar la flota en el fin del mundo? A lo largo de este documental seguiremos las huellas de esa misión colosal, abriremos archivos olvidados, confrontaremos relatos contradictorios y separaremos el hecho del mito. En el hielo más antiguo de la Tierra, cada sonido parece un susurro del pasado. Y al final tú decides, ¿lo que se descubrió allá abajo es solo ciencia? ¿O el comienzo de una historia que prefirieron ocultar? Sin embargo, antes incluso de que terminara febrero, algo extraordinario habría ocurrido. Uno de los propósitos oficiales de la operación era localizar áreas adecuadas para posibles bases militares, pero durante sus exploraciones, el almirante se habría topado con algo totalmente inesperado. Relatos atribuidos a sus diarios personales, revelados solo después de su muerte, describen una experiencia sorprendente que no figura en su informe público de la misión. Según esos escritos, él creía haber descubierto una entrada al interior de la Tierra a través del Polo Sur. Esa idea no era nueva. Desde el siglo XIX, teóricos y exploradores afirmaban que la Tierra podría ser hueca, con portales en los polos que conectarían mundos subterráneos habitados. La teoría de la Tierra hueca, popularizada por John Cleves Simes, inspiró incluso expediciones reales en busca de esas aberturas, todas oficialmente fracasadas, pero nunca completamente refutadas. Durante el vuelo, Byrd describió haber visto una ciudad resplandeciente hecha de cristal, brillando con colores de arco iris. Su avión habría perdido el control y sido guiado por objetos con forma de disco que lo condujeron hasta una vasta caverna subterránea. Allí fue recibido por un ser al que llamaba el Maestro. Esa entidad expresó una profunda preocupación por el uso de armas nucleares por parte de la humanidad, especialmente tras las destrucciones de Hiroshima y Nagasaki. Curiosamente, ese mismo mensaje resuena en decenas de supuestos contactos extraterrestres reportados en las décadas siguientes, todos advirtiendo sobre el peligro de la energía nuclear. Es como si diferentes voces, provenientes de lugares distintos, repitieran la misma advertencia ancestral. Los habitantes de ese mundo interior estarían alarmados por el rumbo que la civilización humana venía tomando y esperaban que el hombre cambiara su camino antes de que fuera demasiado tarde. Investigadores de fenómenos aéreos consideran este relato particularmente relevante, pues el inicio de la era moderna de los platillos voladores coincide con la posguerra y con la era nuclear. Entre bastidores de la Guerra Fría, informes secretos del Pentágono ya describían incidentes semejantes. En algunos casos, ojivas nucleares fueron misteriosamente desactivadas en plena preparación. ¿Serían coincidencias o mensajes silenciosos de vigilantes invisibles? Incluso existen registros de objetos voladores no identificados cerca de silos de misiles nucleares, donde oficiales informaron que sus armas fueron desactivadas por fuerzas desconocidas. Muchos ven paralelismos entre esos casos y la narración de Byrd, sugiriendo que esos seres, sean angelicales o extraterrestres, podrían estar intentando evitar que la humanidad destruya no solo a sí misma, sino también al planeta que, de alguna manera, comparten con nosotros. De acuerdo con los diarios secretos, después de ese encuentro extraordinario, Byrd deseaba hacer público todo lo que había presenciado. Sin embargo,
Supuestamente fue llevado a una instalación militar y se le ordenó no hablar jamás del asunto, ya que todo el material habría sido clasificado. Para algunos teóricos, el testimonio del almirante indicaría la existencia de civilizaciones avanzadas dentro de la Tierra y sugeriría que ellas monitorean atentamente las actividades humanas en la superficie. Esa posibilidad alimenta la idea de una conexión entre los antiguos mitos de seres subterráneos y el fenómeno moderno de los objetos voladores no identificados. En los últimos años, equipos internacionales de investigación han detectado decenas de lagos subglaciales bajo el hielo antártico, algunos con temperaturas superiores a cero y posibles formas microscópicas de vida. Pero lo que sorprende es la profundidad. Hay cámaras tan vastas que podrían albergar ciudades enteras. Esos datos, divulgados discretamente, reavivaron el debate sobre lo que realmente existe bajo la superficie congelada. Hoy en día, la Antártida sigue siendo uno de los lugares más enigmáticos del planeta. Aproximadamente el 98% de su superficie está cubierta por una gruesa capa de hielo de hasta 5 kilómetros, que oculta montañas tan altas como el Monte Fuji, en Japón. Las temperaturas alcanzan los 50 grados bajo cero y los vientos pueden superar los 300 kilómetros por hora. Durante el verano, solo alrededor de 4.000 personas, entre científicos y militares, habitan el continente. Los satélites modernos han detectado anomalías magnéticas y térmicas bajo el hielo, especialmente en la región de la Tierra de la Reina Maud. La forma de ciertas estructuras, con ángulos regulares y simetrías casi imposibles, ha despertado sospechas. ¿Serán formaciones naturales o ruinas de algo muy antiguo? Es el último territorio verdaderamente inexplorado de la Tierra, un lugar que aún despierta el mismo asombro que los antiguos mapas medievales que marcaban lo desconocido con la frase «Aquí hay monstruos». Incluso después de más de 2 siglos desde su descubrimiento, la Antártida aún guarda más preguntas que respuestas. Según los teóricos de los antiguos astronautas, no es solo la geología del continente la que permanece oculta, sino también la posible presencia de estructuras y actividades, humanas o no humanas, que siguen lejos del conocimiento público. Pero la historia no termina con Byrd. Décadas después, nuevas voces, militares, científicos e incluso denunciantes volverían a señalar el mismo lugar. ¿Qué fue lo que todos ellos vieron bajo el hielo? Misterios bajo el hielo. Las supuestas estructuras alienígenas de la Antártida. Algo enigmático parece suceder en el continente helado del Polo Sur. Diversos investigadores sugieren que la Antártida podría albergar una base extraterrestre. Y los rumores sobre actividades no humanas en la región circulan desde hace décadas. Si esas historias fueran ciertas, ¿podría tal presencia haber existido durante cientos o incluso miles de años? A mediados del año 2018, una periodista de investigación entrevistó a un informante que afirmaba poseer información confidencial sobre el continente antártico, con la condición de mantener su identidad en secreto. La reportera, Linda Moulton Howe, lo identificó únicamente como Spartan 1, un exintegrante de las Fuerzas Especiales de la Marina de los Estados Unidos, quien aseguró haber participado en una operación secreta en el Polo Sur. Según su relato, su equipo se encontró con una enorme estructura octogonal que emergía del hielo. Solo la parte superior, de unos 5 metros sobre la superficie, era visible. El resto permanecía oculto bajo la capa congelada. Cada puerta tenía varios metros de espesor, pero podía empujarse con un solo dedo, sin ningún esfuerzo, describió. Afuera, hacía 40 grados bajo cero, pero al entrar, el ambiente estaba a unos 20 grados sobre cero. Todo estaba iluminado por una luz verdosa, sin una fuente aparente. Las paredes estaban cubiertas con símbolos similares a jeroglíficos, pero de un tipo que jamás había visto antes. El testimonio plantea una pregunta intrigante. ¿Podrían existir estructuras misteriosas enterradas bajo el hielo de la Antártida, construidas por una civilización extraterrestre en tiempos remotos? Algunos estudiosos asocian estos testimonios con la idea de las civilizaciones madre,
culturas que habrían precedido a todas las conocidas y transmitido sus símbolos y tecnologías a las civilizaciones posteriores. ¿Podría ser la Antártida el verdadero origen de la humanidad? Algunos investigadores creen que templos de piedra, restos biológicos de seres no humanos e incluso tecnologías avanzadas podrían estar ocultos en las profundidades del continente, un hallazgo que sería quizá el más significativo de la historia humana. Los antiguos textos sagrados parecen reflejar esas narrativas. En el libro del Génesis, capítulo 6, se cuenta la historia de Noé y el diluvio, cuando Dios habría inundado la tierra para purificarla. Curiosamente, versiones de esta misma historia aparecen en muchas culturas antiguas de todo el mundo, algunas con más de 5 milenios de antigüedad. En Mesopotamia, la epopeya de Gilgamesh describe un gran diluvio. En Egipto, antiguos textos de la creación relatan algo similar. Y el filósofo Platón, alrededor del año 360 a.C., escribió sobre Atlántida, una civilización avanzada que habría desaparecido 9000 años antes de su tiempo. Investigadores e historiadores llevan siglos debatiendo si esa civilización prediluviana fue solo un mito o una realidad histórica. Algunos creen que los restos de Atlántida podrían estar enterrados bajo el hielo de la Antártida. La hipótesis propone que, hace aproximadamente 13.000 años, una cultura floreciente se habría establecido allí, hasta que un cambio en el eje de la Tierra congeló abruptamente el continente, preservando sus vestigios. Esa teoría encuentra apoyo en anomalías detectadas por radar, imágenes satelitales y testimonios militares. A medida que surgen nuevas informaciones, la posibilidad de desentrañar los secretos del Polo Sur parece acercarse. Aún hoy, denunciantes y exagentes afirman que mucho sobre la Antártida sigue siendo secreto. Hablan de bases subterráneas, civilizaciones antiguas preservadas en el hielo y acuerdos secretos entre gobiernos y seres de otros mundos. Según ellos, las autoridades ya conocen la existencia de esas estructuras y de la presencia alienígena que continúa operando en ese continente aislado. La Antártida, deshabitada y casi inaccesible, sería el refugio perfecto para una base extraterrestre. Totalmente separada del resto del mundo, podría ocultar bajo sus gruesas capas de hielo los mayores secretos que la humanidad aún no está preparada para descubrir. Operación Salto Alto. Secretos bajo el hielo. El 26 de agosto de 1946 partió hacia el Polo Sur una expedición científica de los Estados Unidos denominada Operación Salto Alto, bajo el mando del almirante Richard Byrd. Figura de gran prestigio en la Marina estadounidense, Byrd se graduó en la Academia Naval de Annapolis, luchó en la Primera Guerra Mundial y, tras el conflicto, se dedicó a la exploración de los polos. En 1926, él y el piloto Floyd Bennett se convirtieron en los primeros hombres en sobrevolar el Polo Norte, hazaña que les valió la más alta condecoración militar de los Estados Unidos. Pocos años después, al realizar el primer vuelo en solitario sobre el Polo Sur, Byrd volvió a entrar en la historia y con tan solo 41 años se convirtió en el almirante más joven de la Marina norteamericana. 2 décadas más tarde, lideró la grandiosa Operación Salto Alto, considerada la mayor expedición antártica de todos los tiempos. Oficialmente, su objetivo era científico y logístico, pero diversos relatos posteriores sugieren que la flota se habría involucrado en enfrentamientos misteriosos en las gélidas aguas de la Antártida. Hay quienes afirman que la expedición encontró vestigios del Tercer Reich escondidos en el continente, y posiblemente incluso naves de origen extraterrestre. Testimonios indican que objetos voladores emergían del océano para atacar a las fuerzas estadounidenses, lo que llevó a Byrd a declarar en 1947 que los Estados Unidos habían descubierto un nuevo enemigo capaz de volar de polo a polo en cuestión de instantes. Más de 70 años después, imágenes satelitales revelaron una estela atmosférica que parecía atravesar todo el planeta, desde el Polo Norte hasta el Polo Sur. Ninguna aeronave conocida podría haber producido algo así. Para que eso ocurriera, el objeto tendría que haber alcanzado velocidades 10 veces superiores
a las de las tecnologías humanas conocidas. Con los avances de la fotografía orbital, cualquier persona puede hoy examinar imágenes detalladas de la Antártida. Y fue así como, en 2016, investigadores aficionados encontraron lo que parecía ser una entrada artificial excavada en una cadena montañosa, una abertura perfectamente simétrica que recordaba la forma de un hangar. Poco tiempo después, comenzaron a circular en las redes las coordenadas de un supuesto lugar de caída de un objeto volador no identificado en la isla Georgia del Sur. Las imágenes mostraban marcas lineales sobre el hielo, como si un cuerpo cilíndrico hubiera deslizado tras el impacto. La semejanza con el misterioso objeto interestelar, Oumuamua, detectado en 2017, llamó la atención de astrónomos y teóricos. Un reconocido astrofísico de Harvard llegó a sugerir que Oumuamua podría no ser un asteroide, sino una sonda alienígena enviada para estudiar la Tierra. Para algunos, las imágenes de la Antártida muestran un objeto de forma similar, que habría rebotado en una montaña antes de deslizarse por miles de metros. Estos hallazgos reavivaron antiguas especulaciones sobre bases subterráneas alienígenas ocultas bajo el hielo del Polo Sur. Ciertas imágenes satelitales muestran aberturas circulares en montañas, con contornos semejantes a discos voladores, posibles portales de acceso a instalaciones secretas. Entre los lugares más conocidos de la región se encuentra la estación McMurdo, ubicada en la península de Ross. Inaugurada en 1956, alberga hasta 1.200 personas durante el verano antártico. En años recientes, ingenieros y científicos han reportado fenómenos luminosos y sonidos metálicos que parecían provenir de las profundidades del hielo. Eventos nunca explicados oficialmente. Un ingeniero de vuelo de la Marina estadounidense relató experiencias inusuales durante su estancia en la estación. Su testimonio, mantenido en secreto durante años, reavivó los rumores sobre actividades no humanas que ocurrirían bajo el hielo y sobre lo que el gobierno podría estar ocultando allí desde los tiempos de Byrd. Misterios en el hielo, encuentros secretos y pirámides ocultas. Un exintegrante del Escuadrón Antártico de la Marina de los Estados Unidos, identificado únicamente como Brian, afirmó haber presenciado eventos inexplicables entre 1983 y 1997. En una de sus misiones en las montañas transantárticas, él y su equipo observaron objetos plateados sobrevolando los picos helados en movimientos coordinados. Eran circulares, relató, y se movían en grupos, de una cumbre a otra repetidamente, antes de desaparecer en el cielo. Poco tiempo después, durante una operación de emergencia, el equipo sobrevoló un área prohibida y vio algo impresionante, una enorme abertura en el hielo, inclinada hacia las profundidades. Tenía casi 200 pies de diámetro, relató Brian. En cuanto nos acercamos, nuestros instrumentos comenzaron a fallar. La electricidad oscilaba, las brújulas enloquecían. Había algo allí que interfería con todo. Después de la misión, fueron confrontados por hombres de traje provenientes de Washington. Nos advirtieron severamente. Quedó claro, nunca más debíamos sobrevolar aquella zona, ni mencionar lo que habíamos visto. ¿Sería posible que el Polo Sur sirviera como un portal extraterrestre? Un punto de acceso estratégico, quizás controlado por fuerzas más allá de nuestra comprensión? Aunque la idea de pirámides ocultas bajo el hielo parezca improbable, descubrimientos recientes muestran que existen estructuras semejantes en lugares inesperados. En el norte del Perú, enterradas en Java e incluso bajo el suelo de Los Ángeles. Si se han hallado construcciones piramidales en tantos sitios, ¿por qué no en la Antártida? Algunos investigadores creen que el continente helado podría haber albergado una civilización perdida, tal vez incluso seres de origen extraterrestre, y que el modelo de las pirámides en todo el mundo podría haberse inspirado en una pirámide maestra existente en el Polo Sur. Si esto fuera cierto, esta sería la estructura piramidal más antigua del planeta. Según algunas teorías, las pirámides no serían solo monumentos o tumbas, sino verdaderos generadores de energía, parte de una red global perdida.
Civilizaciones antiguas o visitantes de otros mundos podrían haber utilizado ese sistema energético para navegar y comunicarse por el planeta. Si tal red realmente existió, tiene sentido suponer que la Antártida, en el punto más aislado de la Tierra, también habría participado en ella, albergando pirámides destinadas a mantener el equilibrio energético global. El investigador Joseph White afirma haber identificado, cerca de la cordillera de Shackleton, una estructura piramidal claramente artificial. Otras imágenes satelitales parecen confirmar la presencia de formaciones semejantes. ¿Serían estas construcciones prueba de visitas extraterrestres en un pasado remoto? Los teóricos argumentan que la Antártida no siempre estuvo congelada. El antiguo mapa de Peary Race, fechado hace 500 años, representa el continente sin hielo, lo que sugiere que, en un pasado distante, el lugar era habitable. En 2015, científicos de la NASA anunciaron algo sorprendente. A pesar del deshielo global, el este antártico estaba ganando una enorme cantidad de hielo cada año, mientras el oeste lo perdía rápidamente, liberando masas equivalentes a miles de edificios del tamaño del Empire State. Pero, ¿por qué el hielo crece en una parte y se derrite en otra? Las imágenes muestran las capas polares desintegrándose, pero solo algunas regiones están realmente derritiéndose. Tal vez bajo las capas que se mueven y se reforman, algo aún mayor esté ocurriendo. Algo que el mundo todavía no está listo para comprender. El misterio bajo el hielo. Secretos antiguos y conexiones con Egipto. Uno de los aspectos más enigmáticos de la Antártida es el comportamiento impredecible de su hielo. Diversos factores indican que partes del continente están creciendo, expandiéndose en lugar de derretirse, algo que intriga a científicos y a investigadores alternativos. Algunos teóricos sugieren una explicación sorprendente. Ciudades subterráneas ocultas bajo los glaciares, construidas por civilizaciones extraterrestres. Si esos centros estuvieran siendo reactivados o ampliados, podrían generar suficiente calor para derretir el hielo superior, creando las anomalías que hoy observamos. Si realmente existen estructuras enterradas a kilómetros de profundidad, esto indicaría que fueron erigidas antes de la última era glacial. ¿Qué podríamos encontrar allí? ¿Vestigios de una civilización perdida? ¿Herramientas antiguas? ¿Tecnologías olvidadas? Quizás incluso las claves para comprender nuestro propio pasado y el camino hacia el futuro de la humanidad. Pero hay quienes dicen que el secreto no podrá ocultarse por mucho tiempo. Si el hielo continúa desplazándose y ruinas gigantescas, pirámides y obeliscos comienzan a emerger, el mundo se verá obligado a replantear su historia. Esto sacudiría los cimientos de nuestras creencias y cambiaría radicalmente todo lo que pensamos saber sobre nuestros orígenes. La gran pregunta persiste: ¿qué reposa realmente bajo la Antártida? ¿Será que este continente congelado alguna vez fue un territorio cubierto de bosques, repleto de monumentos antiguos e incluso de estructuras anteriores a las pirámides de Egipto? ¿Y si seres de otros mundos realmente habitaron esta región en tiempos remotos? ¿Acaso aún están allí? Quizás las respuestas no estén solo bajo el hielo, sino grabadas en las piedras del desierto. Porque a miles de kilómetros de distancia, el antiguo Egipto parece guardar los mismos recuerdos de un mundo que desapareció en las aguas y renació en la memoria de los dioses. Edfu, Egipto, ecos de un pasado celestial. En Egipto, a orillas del río Nilo, se alza el templo de Edfu, un eco distante de un pasado celestial. Fechado alrededor del año 230 a.C., es uno de los templos mejor conservados del mundo antiguo. Sus muros y columnas están cubiertos por los llamados textos de Edfu, registros que describen nada menos que la propia creación del mundo. Estas inscripciones relatan cómo poderosos dioses descendieron del cielo y fundaron un lugar sagrado llamado la Isla del Huevo, el primer territorio que emergió de las aguas primordiales. Allí, según los textos, surgieron tres grupos de seres: los sabios, los constructores y los Sheptiu, entidades misteriosas descritas como criaturas que emergían del mar. Los egipcios creían que esos dioses
levantaron los primeros templos de la tierra, los cuales sirvieron de modelo para todas las demás construcciones sagradas. Después de concluir su obra de creación, se reunieron con el Gran Halcón y ascendieron a los cielos. Para los sacerdotes del antiguo Egipto, todo lo que estaba grabado en los muros de Edfu era verdadero. Cada símbolo, cada relato, cada palabra tallada en piedra. Sin embargo, los textos también narran un cataclismo devastador. Tras muchas generaciones, la isla sagrada habría sido destruida en medio de la oscuridad, las inundaciones y el caos, cuando un terrible enemigo, llamado la Gran Serpiente Saltadora, habría surgido de los cielos. Cuando las aguas se retiraron, los dioses originales habían desaparecido, quedando solo los fragmentos de su conocimiento esparcidos por el mundo. Algunos estudiosos creen que esa serpiente podría simbolizar un cometa o un cuerpo celeste que impactó la Tierra, provocando una destrucción masiva. Otros sugieren que los textos describen una guerra celestial, quizás un conflicto entre fuerzas divinas y entidades procedentes de las estrellas. Pero existe una hipótesis aún más provocadora. ¿Y si el mundo perdido mencionado en los muros de Edfu fuera en realidad la Antártida primitiva, una tierra que, antes de congelarse, habría albergado esa misteriosa civilización? Si así fuera, las narraciones egipcias no serían solo metáforas religiosas, sino recuerdos distantes de un imperio real destruido por un cataclismo global. Los paralelos son impresionantes. Los textos de Edfu describen un pueblo avanzado venido del cielo, constructor de templos de piedra que desaparece tras una inundación. Miles de años después, la ciencia moderna revela un continente entero sepultado bajo kilómetros de hielo, un mundo perdido, aislado del resto de la humanidad. ¿Y si los dioses que los egipcios veneraban hubiesen venido de allí? ¿Y si el antiguo culto solar fuera solo un recuerdo del resplandor de una civilización anterior, cuyos símbolos de poder y conocimiento sobrevivieron disfrazados en mitos y monumentos? Algunos investigadores señalan además que los mapas antiguos, como el de Piri Reis del siglo XVI, representan la Antártida sin hielo, con contornos geográficos que solo serían conocidos mediante tecnología de cartografía moderna. ¿Cómo explicar tal precisión en una época sin satélites, radares ni aviones? ¿Estarían esos cartógrafos copiando registros heredados de una civilización prehistórica desaparecida? Si la Antártida fue alguna vez una tierra fértil y habitada, es posible que sus historias hayan resonado en las tradiciones de Egipto, de Sumeria e incluso de culturas mucho más antiguas. Los sacerdotes de Edfu llamaban a esa era remota Zep Tepi, el primer tiempo, una época en la que dioses y hombres caminaban juntos, compartiendo el mismo espacio. La idea es desconcertante, pero fascinante. Quizá lo que llamamos mitología sea, en realidad, la memoria distorsionada de una era auténtica, congelada en las profundidades de la Tierra. El hielo pudo haber sido la tumba de esa civilización, pero también su cofre. ¿Y si los monumentos de Egipto, de Mesopotamia y de América no fueran construcciones aisladas, sino fragmentos de una misma herencia perdida? ¿Y si todas esas culturas hubieran nacido del intento de reconstruir el mundo tras un desastre global, el mismo desastre que sepultó la Antártida? Lo que reposa bajo ese antiguo hielo podría ser la pieza final que falta para reescribir la historia humana. Un vínculo entre lo divino y lo terrenal, entre el pasado y el futuro, entre el mito y la realidad. Si algún día esas estructuras son halladas y confirmadas, no estaremos solo ante un descubrimiento arqueológico. Estaremos frente a un espejo, porque tal vez lo que yace bajo el hielo no sea solo el vestigio de otra civilización, sino el reflejo de lo que nosotros mismos podríamos llegar a ser si la historia volviera a repetirse. Tal vez la Antártida no sea solo el fin del mundo, sino el comienzo de una historia que olvidamos contar. Cuando el hielo finalmente revele sus secretos, quizás descubramos que nunca estuvimos solos y que los verdaderos dioses del pasado aún observan en silencio bajo el manto blanco del Polo Sur.